¿Aquí, Nayeli? ¿Dónde? Ah, aquí. Dele. Un molecular ¿Una es molécula? eso es la reunión de átomos. Es la unión de átomos, ¿sí? Siga, por favor, Ivana. Ok. Los átomos son muy inestables y difícilmente se encuentran solos, pues para ser estables necesitan unirse con otros átomos. Muy bien, Ivana. Siga, Saúl. Las moléculas simples están formadas por átomos del mismo elemento. Excelente. Muy bien. Siga, por favor, Leslie. La molécula de oxígeno que está en el aire que respiramos está formada por moléculas. Se forma una sustancia distinta. No, te comiste una línea, Leslie. Que está en el aire que respiramos está formada por dos átomos de oxígeno. Ahora Ahí sí. está. Gracias, Leslie. Teacher, es que no la miro. Yo ya estoy ciega, teacher. No, es que a veces se le pasa a uno, no te preocupes, Leslie. Siga, Arianita. Sin embargo, cuando varía la calidad de átomos en la molécula, se forma una sustancia distinta. Excelente, muy bien. Siga, por favor, Isa. Por ejemplo, la molécula de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno 0,3. Este es un gas tóxico para los seres vivos. Muy bien. Siga, Ashley. Ahorita, teacher. ¿Cuál página? La 200. Que la pensé la 210. Teacher, y si pasa otra Teacher, no. Pase ya. Ashley no lleva la lectura. Siga, Cari, por favor. Ok, teacher. Me escucha? Sí, sí. Bueno, pues, las moléculas compuestas están formadas por átomos de diferentes elementos. Por Excelente. ejemplo, no, sí. Hasta ahí, Hilary. Muchas gracias. Siga, Mati. Mati. Anda buscando la tabla periódica. Sigue todavía. Bueno, siga, Génesis. Por ejemplo, una molécula de agua H2O está formada por 2 átomos de hidrógeno y átomo de oxígeno. Muy bien. No es un 0 el que tienen aquí, sino que es una O. ¿Oyeron, niños? Sí, teacher, Es una O flaca. La O una O es el flaca. símbolo del oxígeno. Oxígeno. Periódica. ¿Se recuerdan que de esto ya lo habíamos hablado cuando estábamos viendo el tema de las capas de la Tierra? Que les dije yo que el oxígeno estaba formado por 2 moléculas de oxígeno, ¿verdad? El aire que respiramos justamente. Pero el ozono, que es lo que nos protege de los rayos del sol, estaba formado por 3 átomos de oxígeno. Entonces, como estaba demasiado concentrado en esa molécula, era que nosotros no podíamos respirar el ozono. Nosotros podíamos únicamente respirar el oxígeno. O sea, niños, que si hay 2 moléculas dos átomos, perdón, de estos juntos, miren, de oxígeno, sí podemos respirarlos. Pero si hay 3 con un átomo más que haya, como está más denso, no vamos a poder respirar ese aire. Por eso es que yo les decía que en esas alturas, donde llegan los aviones de combate y todo eso, que ellos necesitan llevar una máscara de oxígeno, porque ellos no pueden respirar el ozono, a pesar de que el ozono también está formado de oxígeno, pero como es un oxígeno que está más concentrado, más denso, no se puede respirar. Como dice acá, es un gas tóxico. O sea que si nosotros respiramos eso, de todos modos no nos sirve para poder sobrevivir. Nos terminaríamos asfixiando. ¿Por qué? No nos da Es como, por lo así que decirlo, necesitamos. como muy espeso para que nuestro sistema respiratorio lo procese. Exacto. No lo puede respirar, está demasiado concentrado. En cambio, si está más descompuesto, como es una molécula de oxígeno, que solo tiene 2 átomos de oxígeno, entonces ahí sí
en nuestro cuerpo lo puede respirar. Y aquí dice también que las moléculas simples son aquellas que están formadas por el mismo elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, una molécula de oxígeno es una molécula simple porque solo está formada de oxígeno. Al igual que una molécula de ozono es una molécula simple porque solo está formada de oxígeno. Pero una molécula de agua, dice, esa es una molécula compuesta porque la molécula de agua no solo está compuesta de hidrógeno, sino que también está compuesta de oxígeno. Si se dan cuenta, por eso se llama H2O, el agua, porque se compone de 2 átomos de hidrógeno y de un átomo de oxígeno. Por eso se llama H2, porque tiene 2 de hidrógeno y O de oxígeno, ¿sí? Esa es la diferencia entonces, niños, entre una molécula simple y una compuesta. Entonces, para recordar, niños, todo lo que hemos visto. ¿Cuál es la unidad más pequeña de la materia? El átomo. El átomo. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las partes que conforman al átomo? Las que tienen cargas positivas. Electrón, negativas. neutrón y protón. Neutrón. Muy bien, electrón, protón y neutrón. ¿Y qué son el electrón, el protón y el neutrón? ¿Cómo se les denomina? Las partes del átomo. Partículas subatómicas. ¿Sí? Partículas subatómicas del átomo positiva. El átomo se divide en 2 partes. ¿Cuáles son las 2 partes del átomo? Núcleo y corteza. Núcleo, corteza. ¿Saben que cuando yo estudiaba no se le llamaba corteza, se le llamaba periferia? No sé por qué le cambiaron el nombre. Periferio. Nada más cuando se llamaba periferia. Entonces está mal, teacher. Teacher. ¿Cómo? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Sí, Arianita. ¿me hablaste? Teacher, una pregunta. Es que creo que se saltaron una línea del párrafo. Se saltaron una línea. ¿Dónde? Sí, teacher. Sí. Donde dice, por ejemplo, la molécula de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno. No, ese sí lo leyó Isabela. Sí, ese sí lo leyó Isabela. Por eso se los estaba explicando ahorita, que ahí dice que la molécula de ozono es distinta a la de oxígeno, porque la de oxígeno solo tiene 2 átomos de oxígeno, mientras que la de ozono tiene 3. Gracias, teacher, es que no me había dado cuenta. Está bien, no se preocupe. Yo solo le quería decir que los protones tienen carga positiva, Ajá. los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Excelente, muy bien. Ya vieron, entonces ya están bien preparados. Ya sabemos que es una partícula subatómica, ya sabemos cuáles son las partes del átomo, ya sabemos qué es el átomo, ya sabemos también qué es una molécula y ya sabemos qué tipos de moléculas. Además, ya sabemos también, niños, que la unión de varios átomos da cabida a lo que serían las moléculas simples y compuestas y que todos esos átomos que forman a los elementos químicos están reflejados en una tabla que está organizada dependiendo del número de partículas subatómicas que tenga cada átomo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa tabla donde están representados todos los elementos de la materia? Tabla periódica. Tabla periódica. Tabla periódica. Teacher, una pregunta. ¿Y Ivana? ¿Este tema puede servir como para la medicina? Y para la medicina, para todo lo que tenga que ver con químicos. Hay una carrera, sí, hay una carrera en la universidad justamente que es para eso de las medicinas que se llama químico. ¿Cómo es? No, teacher, yo me refiero, por ejemplo, que yo quiero ser doctora. Ajá. Ah, para ser médica. También te puede servir, pero es que los que más utilizan esta clase, como te digo, son los de la carrera de químicos biólogos, porque ellos son los que hacen la medicina. Ajá. En cambio, el doctor solo se aprende cuáles son las medicinas que le sirven a cada uno, pero el que va a usar realmente lo que son los elementos químicos y se tiene que aprender bien la tabla periódica es el químico biólogo, porque él es el que se encarga de hacer las medicinas. Ok, teacher, gracias. Está bien. Entonces tú puedes decidir, Ivana, si querés ser doctora para curar o querés ser de las que crean las medicinas, porque son 2 carreras diferentes. Yo quiero ser... Yo quisiera poder ser ambas. ¿Que si pueden qué? Pueden ser de ambas carreras. Sí, pero les va a costar un montón porque de medicina son como 8 años y de químico biólogo serían como otros 5 o 6. Por lo menos pediatra solo son 6 años. Pero imagínate, tendrían que pasar como 14 años en la universidad para poder tener las 2 carreras. Teacher, y que era una pregunta. En el colegio 11 años.
¿Qué manda, Juan? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, Saúl. Yo estaba buscando, como siempre, que me ponga a buscar cosas sin sentido. ¿Cuál es la cosa más peligrosa del mundo? Y apareció que es la pata de elefante o algo así. El pie. ¿Cuál es la cosa más peligrosa del mundo? Estaba buscando. Ah, no sé, eso sí El no pie de sabía. elefante, pero no se refiere al pie de elefante en sí, sino que creo que es una parte que, como algo que tiene que ver con algo geográfico. Ah, sí, porque eso sí Teacher, no lo entiendo. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Cuántos años se tiene que estudiar para arquitectura? Arquitectura. Ujú. Son 5 de licenciatura y 1 o 2 de tesis, dependiendo de cuánto se tarden en hacer la tesis, son como 7 años, más o menos. La mayoría de carreras son como 7 años. Teacher, en mi carrera, la que Por yo quiero ejemplo, estudiar es un pediatra y solo licenciado son en 6 años. abogado, ¿cuántos años? Entonces, ¿qué es lo En que la tiene que mano es estudiar? que me hablaron los dos al mismo tiempo, Nayeli y Saúl, no los entendí. No No, entendí. no, Pero no, las no. A ver. Nayeli. Teacher, solo quería decir que yo estoy investigando sobre la que quiere ser pediatra y de Ajá. pediatra solo son 6 años para ser profesional. Ajá, 6 años de carrera de licenciatura, pero luego tienes que sacar tu tesis. Sí, son como 2 años. Ajá, son como 8 Teacher, en mi total. medio hermano está sacando su tesis. ¿Verdad que sí? Es que eso es lo que más tiempo lleva, porque la carrera ya saben ustedes que siempre la van a terminar en 5 o 6 años. En cambio, la tesis depende del maestro que esté llevando la tesis de ustedes, cuánto tiempo se quiera tardar en revisarla y todo eso. Teacher, ¿y usted cuánto tardó? Yo mi carrera la terminé, la tesis también como 2 años o 3 años, que sigue uno, y la tesis es lo que nunca termina. Teacher, yo voy a Teacher, salir a le estudiar cuento a los algo. ¿Qué es la 24. tesis, teacher? ¿Cómo? Teacher, yo voy a salir a estudiar a los 24 años, dijo mi mamá. ¿Querés salir de estudiar ya a los 24, según tus cálculos? Sí, voy a salir porque como voy a estudiar medicina. Sí, pues, a la doctora Ivana. Muy bien. Bueno, niños, vamos a hacer esta página, ¿sí? Para que no lleven ustedes Ya tarea. lo hice. Teacher, ¿y Saúl no le dio que... Sí, Saúl, ¿qué era lo que me ibas a decir? No, ya me acordé. No solo decirle cuántos años, mejor dicho, qué carrera tendría que estudiar si quiero ser, por ejemplo, abogado o licenciado, así. Derecho. Y ahí entrarían las ciencias jurídicas. Sí. Ok, entonces tendría que estudiar en parte. Me va a llevar tiempo. Sí, derecho se llama la carrera para poder ser abogado y notario. Es que pagan bien, pagan bien, viejo. Muy bien, y como Saúl tiene buena plática y buena casaca, le queda bien esa carrera. Muy bien. Bueno, pues niños, vamos a empezar con la página 183, si no estoy mal. Yo No, quiero 189, participar. perdón. 189. Sí, ya estoy quitando yo páginas. Muy bien. Ya la hice. Todos quieren Yo también ya participar, muy participé. bien. A ver, pues, la A. Mándenme las respuestas por el chat, así todos pueden mandar, ¿sí? La respuesta A dice, ¿a qué parte del átomo se refiere la respuesta A? Mándenme aquí sus respuestas. Sí, Brittany, sí te puedes conectar por otro dispositivo. Muy bien, la respuesta A. Muy bien, a todos los que escribieron núcleo, es la respuesta correcta. Y núcleo. Es la respuesta A, porque se está refiriendo a toda la parte del centro del átomo. No está señalando una partícula, sino que está señalando todo el centro del átomo. Entonces, la A se refiere a lo que sería el núcleo, ¿sí? Sí, yo se lo iba a enviar, pero me dio un lag horrible en la computadora y el chat no me abría, Ya le envié todos, teacher. Envíenmela, pues, envíenmela. De todos modos, todavía está la B. La B, que son estas partículas azules que se encuentran en el núcleo, ¿qué son? Teacher, eso ya lo respondimos en otra página. Ajá. Está fácil. ¿Qué son esas partículas azules que se encuentran en el núcleo? Las azules, las azules. Yo soy teacher. Muy bien, Ya se los ya vi, envié Juan, y todos. la tenés correcta. Protones. Bien. La respuesta correcta son Sí, se lo puedo los... decir. Sí, Nayeli. Protones. Protones, muy bien. Los protones. Luego en la C tenemos esas partículas subatómicas que se encuentran en la periferia o en la corteza del átomo.
que tienen una carga que es diferente totalmente a los protones. ¿Cómo se llaman esas partículas? Bien, muy bien. Muy bien. Teacher, tengo un problema en mi casa. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Se fue el internet o está lloviendo? No, yo solo aproveché lo que es de ciencias naturales, que Ajá. aquí donde vivo, como hay bastante monte, y se supone que el que vino a cortar el monte supuestamente vio una cosa alargada que se estaba moviendo entre ese monte. Una culebra. Exacto. Mucho cuidado con los venenos de la culebra, Saúl. Tengo miedo, yo mejor ni salgo. Sí, ahorita no. Teacher, una pregunta. Muy bien. La C eran los electrones, niños. Muy bien para los que pusieron electrones. ¿Sí, Saúl? Sí, Juanmi, perdón. Ya estoy traumado yo con que Saúl es el que siempre pregunta. ¿Sí, Juanmi? Oh, sí. Teacher, una pregunta. Estaba viendo la tabla periódica y estaba viendo de que decía el número atómico. ¿Cuál es el más atómico de todos los de la tabla periódica? ¿El número 1 o el Es el número hidrógeno. más bajo? No, El es hidrógeno es que el- no es que sean atómicos, todos son átomos. Lo que pasa es que yo les expliqué que el número atómico solo indica la cantidad de partículas que tienen. Si el hidrógeno dice 1, quiere decir que solo tiene un protón, un neutrón y un electrón. ¿Ya? Y mientras más grande sea su número atómico, más protones, más neutrones y más electrones tiene. Ok. Ajá. Así, en la tabla periódica, mira el número 4. ¿Cuál es el elemento número 4, Juanmi? En la tabla periódica. Ahorita. ¿Cuál es el número 4? ¿Ya lo encontraste? El berilio, el berilio o algo así. Berilio. Muy bien. Vaya, entonces este átomo que tenemos acá en el pizarrón es de berilio, porque tiene 4 electrones, 4 protones y 4 neutrones. Yo puedo decir la respuesta de la D. ¿Cuál sería la D entonces, Ivana? Neutrones. Neutrones. Muy bien. Y Neutrones. Muy bien, niños. Entonces ya ¿A usted tenemos le gusta la gelatina? las partes del átomo. ¿Qué mandan a Yali? ¿No le gusta la gelatina? ¿Sí? Sí me gusta. Es su favorita. A mí Eso es la estás verde. comiendo ahorita, Nayeli. Sí, la de limón me gusta mucho. Muy bien. Teacher, ¿Ya puedo yo puedo borrar aquí? responder la otra. ¿Está No bien? sé si es correcto afirmar que los neutrones tienen carga neutra o simplemente no tienen carga. Carga neutra y no tienen carga es lo mismo, Saúl. Me quedo con no tienen carga. Ah, es que neutro quiere decir que no es ni positivo ni negativo. Entonces es lo mismo decir no tiene carga, decir tiene carga neutra. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Neutro es que no tiene valor, a eso me refiero. Muy bien. Vean pues, niños. El frasco A dice, tenemos que ver si es verdadero o falso dependiendo de los frasquitos. Dice, el frasco A contiene una sustancia formada por moléculas simples y el frasco B una sustancia que tiene moléculas compuestas. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Vean, en el frasco A solo hay moléculas simples porque si se dan cuenta son átomos iguales los que están formando las moléculas. Pero en el B tenemos moléculas compuestas porque tenemos átomos distintos formando esas moléculas. Entonces, la primera es verdadera. Recuérdense, niños, que moléculas simples cuando son moléculas formadas por átomos del mismo elemento. Y cuando son formadas por átomos de diferentes elementos, así como acá, son moléculas compuestas. La segunda dice, el hidrógeno en el frasco A es una sustancia que tiene moléculas formadas por átomos diferentes. ¿Será Falso. que en el frasco A está la molécula de hidrógeno? Falso. Falso. ¿En qué frasco está la molécula de hidrógeno? En el B. En el B. En el B. En el B. Entonces esta es. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿los frascos C y D contienen moléculas simples nada más? falso, teacher. Falso. Falso. Porque Falso, en teacher. el C sí solo hay moléculas simples, pero en el D, ¿qué pasa? No. Hay moléculas compuestas, ¿verdad? Hay moléculas compuestas. Entonces en el D hay moléculas compuestas. Y la última dice,
La sustancia del frasco B contiene moléculas simples formadas por átomos de hidrógeno y oxígeno. Verdadero. Contiene moléculas simples. No, No. Sabemos Así que en no. el frasco B están las moléculas de oxígeno, pero no son simples, son compuestas de hidrógeno, perdón, ¿verdad? Entonces sí es el hidrógeno el que está acá, pero como son moléculas compuestas, no son simples, como dice acá, entonces es falso también, ¿sí? ¿Ya contestaron? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Vamos a borrar acá. Muy bien. Ahora dice, analiza la siguiente información y selecciona la opción correcta. El heptano es un hidrocarburo que presenta un punto de ebullición, perdón, se me traba la lengua, de 98 grados centígrados y el punto de fusión de menos 91 grados centígrados. Dice, a una temperatura de menos 20 grados centígrados se espera que la mayoría de moléculas de heptano se distribuyan como en la imagen. Entonces aquí pueden ver estados físicos del heptano. Dice, cuando está en estado físico, aquí pueden ver ustedes cómo están sus moléculas separadas, ¿verdad? Cuando está en estado sólido, todas sus moléculas están bien compactas y cuando es en estado gaseoso, todas las moléculas están aún más separadas que en el estado líquido, ¿sí? Entonces dice, a una temperatura de menos 20 grados centígrados, se espera que la mayoría de moléculas del heptano se distribuyan como en qué imagen, como en la primera imagen, como en la segunda imagen o como en la tercera imagen. 1, porque se mantienen en estado líquido. 2, porque han pasado a estado sólido. 3, porque han pasado a estado gaseoso. O 3, porque se mantienen en estado gaseoso. Si dicen niños que alcanza el punto de ebullición a los 98 grados centígrados y el punto de fusión a los menos 91. El punto de ebullición quiere decir que cuando ese elemento alcanza los 98 grados centígrados se vuelve gaseoso, se evapora, ¿sí? Y cuando alcanza el punto de fusión a menos 91 grados centígrados quiere decir que se solidifica. Cuando alcanza una temperatura de menos 91 grados centígrados, se solidifica. Entonces, si a los 98 grados se vuelve gas y a los menos 91 grados se vuelve en estado sólido, entonces, a una temperatura de menos 20 grados, ¿cómo se va a encontrar? ¿Líquido, sólido o gaseoso? ¿Sólido? Gaseoso. Analícenlo. Líquido. Se vuelve gas, oigan bien, se vuelve gas cuando alcanza una temperatura de 98 grados centígrados positivos, 98 grados positivos, o sea, 98 grados de calor. Y se vuelve al estado sólido cuando alcanza una temperatura de menos 91 grados centígrados, o sea que cuando tiene una temperatura de frío de 91 grados centígrados. Entonces, si ahorita solo está a una temperatura de 20 grados centígrados de frío, o sea, bajo cero, estará Sólido. líquido, sólido o gaseoso. Sólido. Sólido. ¿A qué temperatura se vuelve sólido? Menos De 91. 91 grados. Menos 20 ya pasó de menos 91. Entonces están del líquido, teacher. Son el líquido. Está líquido, porque hasta los menos 91 se vuelve sólido, pero aquí no ha llegado a los menos 91, ha llegado a los menos 20, entonces está líquido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. La A. Muy bien. Sí, ya habías dicho líquido cuando Ariana dijo sólido, igual Nayel. Era líquida, la Líquido. respuesta correcta. Subrayen ahí todos. Muy bien. Sí, yo la circulé. Muy bien, subrayado, circulado, como ustedes quieran. Teacher, logramos terminar la página a tiempo. Muy bien. Hoy nos va a enviar la notita de los horarios, teacher. Hoy les voy a mandar, ¿qué cosa? La notita de los horarios. Ah, sí, Saúl, hoy se las mando, no se preocupe. ¿Qué horarios, Por teacher? favor.
Para la entrega de notas. de sus notas. Ah, Ajá. ok. Muy bien. Bueno, niños, entonces vamos a pasar ahora, aprovechando que tenemos, no, 3 minutos. Según yo, todavía teníamos como 10 minutos. Voy a aprovechar a ver la otra página. Bueno, de todos modos, quiero, bueno, es que todavía estoy analizando si hacemos un experimento que yo hice cuando era pequeño o no. En el... Teacher, cuéntenos. en quinto o en sexto. No, teacher, mejor no sea que explotamos Cuéntenos. nuestra propia casa. No, lo único es que me recuerdo que en el experimento lo que teníamos que hacer era formar un átomo, pero con chicles y de diferentes entonces. colores. Y después, cuando terminamos de hacer el átomo, nos comíamos los chicles. Yo quería hacer Era divertido porque hicimos un átomo con chicles y el neutrón, el protón y el electrón eran bolitas de chicle de diferentes colores. Entonces ya después cuando nos calificaron el átomo, ya pudimos comernos los chicles. Teacher, Qué experimento tan bonito. me gusta mucho el chicle. No. Teacher. No. Uy, no, ¿qué pasó ahí con el chicle? Bueno. A mí solo me gusta el chicle rojo, de ahí los demás colores no sé, pero los rojos son ricos. Los dulces rojos son los que tienen mejor sabor. Bueno, si no, vamos a buscar otro experimento, no se preocupen. Por eso les dije, todavía estoy analizando si lo hacemos o no. Entonces, ya vamos a... Si me decido, hacemos uno similar o si no, hacemos otro que tenga más que ver con los estados de la materia, mejor para que ustedes comprendan bien cuando es sólido, cuando es líquido y cuando... Teacher, me encantan los chicles. Con un cubo de hielo, Estoy alérgica a los chicles. Sí, con un cubo de hielo se puede hacer muy bien. O con un helado. Podemos hacer Sí, teacher, helados. un helado sí me gusta. Qué rico helado. Podemos hacer helados de hielo y ahí ver el cambio, ¿verdad? De Yo tengo estado molde. sólido a líquido, por ejemplo. Y podemos... Es gaseoso. Ajá, Cuando está en gaseoso. calor. Teacher, la única forma de ver lo gaseoso es haciendo café en cafetera. Cabal. Yo tengo. Bueno, A mí pero siempre se me entonces, evapora el niños, hoy no les va a quedar tarea porque trabajaron bastante bien en ciencias naturales, terminamos rapidito, muy bien. Entonces los voy a dejar ir a su recreo porque ya nos queda cabal un minuto, menos de un minuto. La reunión dice 3, pero nos queda menos de un minuto aquí para la hora de recreo. Entonces, falta un minuto. sí, los voy a dejar ir a recreo de una vez para que puedan entrar a su otra clase puntual, ¿sí? Entonces, niños, terminamos por hoy. Hoy no llevan tarea ni de mate ni de ciencias, ¿oyeron? Mate a Gracias, teacher. Gracias, Teacher, teacher. que tenga un buen día. Teacher, que tenga un buen de día. tarea. Demasiada gentileza de su parte. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos, niños. Hasta mañana. Se portan bien, por favor. Yes, teacher. Adiós, Adiós, niños. adiós.